empecé a ver ya como todo lo que había del boom del graffiti, que para mí siento que como entre el 94 y el 98, vamos a Ajá, ponerlo así, sí, fue como una explosión muy cabrona del graf, ¿no? O sea, claro. la ciudad es, digamos, un código binario, ¿no? Es Sí. un código en donde la arquitectura te dice por dónde tienes que pasar, los letreros, las señaléticas te dicen por dónde tienes que ir, ¿no? O sea, Sí, sí, está sí, sí, todo sí, claro. construido para que tú vayas, Exacto. hagas y deshagas bajo una regla A huevo. específica, ¿no? La Marta, pues Sí, ahí venden todo, güey, desde sí, sí, armas sí, sí, sí. hasta, pues Hasta ahí niños. vendían todo, hasta... Entonces, Fue en Santa Desde Marta, Santa Marta, donde empezó todo, dejamos retoños, hoy es Santa Santa Grau. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda, mis carnales y mis carnalitas? Espero se encuentren a todo dar, su amigo el señor Cerebro, saludándolo. Hoy no estamos en Santa Graf, carnales, hoy estamos en el estudio de un personaje súper estupendo, de un artista visual que nos va a contar toda su historia, cómo fue que ha logrado pues todo esto. Estamos con Said Doki, señores, y que vengan las palmas, por favor, porque, carnal, ¿qué tal? ¿cómo estás, carnal? Un gusto estar aquí con ustedes. No, pues el gusto es de nosotros y sobre todo muchas gracias por abrirnos las puertas aquí a tu estudio. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Qué chido, carnal. Pues, carnales, estamos, como lo dije a un principio, ¿no? Con Said Dawkins, un artista visual. Mucha banda topa su trabajo, mucha banda topa toda su arte que hace, porque ha estado por todos lados, por todo el mundo. Pero hoy vamos a conocer un poquito más de lo que es Said Dawkins, de esos inicios, porque ahí como lo ven, este carnal también es de la old school de graffiti, carnales. Así que, pues vamos a comenzar, yo creo que como por ahí, Said, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo fue que fueron esos inicios de tu carrera? Pues mira, yo empecé básicamente en los 90, finales de los 90 a hacer graffiti. Sí. Yo realmente no tenía ni siquiera una idea de lo que era el graffiti en general. O sea, yo iba en la secundaria, me acuerdo mucho que había esta cuestión de los teléfonos de tarjeta. Ajá. O sea, apenas estaban metiendo los teléfonos de tarjeta. Sí. Y yo lo que empecé a hacer, o sea, como no sé si fue instinto o fue como... Una vez vi a unos vatos que quemaron un teléfono, Ok. de estos teléfonos de plástico. Sí. Y se me hizo así como de, güey, mames, está bien cabrón ese pedo, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención. Y cuando pusieron los de tarjeta, yo los empecé como a destruir, o sea, les picaba las pantallas, Ok. los desarmaba, les quitaba las pilas, porque Sí, tenían sí, como sí, unas sí, baterías. Y les hacía marcas, ¿no? A mí me decían Doco cuando iba en la secundaria, me decían Doco. Y entonces empecé a poner justo como mi apodo, El apodo, güey, ¿no? El apodo. ajá. Ponía eso y eso fue lo que empecé. Yo empecé a hacer en todos los teléfonos, desde que salía de mi casa hasta que regresaba, a donde me iba, a donde fuera a cotorrear. Sí. Siempre mi trip era ir a desmadrar teléfonos, güey. O sea, ese era mi Ah, pedo. huevo. Pero de repente me empecé a dar cuenta que había como otras cosas que hacía, ¿no? Como que veía marcas, veía... había como tags, bueno, yo no Sí. sabía que eran tags, pero había como marcas en los teléfonos, ya como con plumones gigantes, ¿no? Que yo Sí. tampoco topaba. Ya después supe que eran los pilots, Pilot. ¿no? Y un día mi carnal me vio que estaba pintando los teléfonos y me dijo, güey, ¿eso qué haces? Es graffiti, güey. Y nosotros, él más bien iba en la vocacional. Ok. Y él estaba más como vinculado como a la banda Porril, Sí, sí, sí. que también hacen un tipo de graffiti Sí, a huevo. distinto, ¿no? Porque es Y más también protesta un y todo. graffiti, pues sí, vamos a decirlo más como estudiantil, vamos a poner. Y me dijo, ¿esto que haces es graffiti, güey? Entonces, de ahí como que yo dije, no, pues está chingón este pedo del graf. Empecé a ver más cosas, ¿no? De las primeras cosas que vi de graffiti sobre todo en mi barrio, cuando yo vivía en el sur, bueno, no en el sur, pero centro sur, como por Benito Juárez, esta Ahora zona. le va, sí, sí, sí. Veía mucho 24K, que era Ok. CCH básicamente, Simón, sí. veía mucho BRS, Sí. veía cuando iba a Iztapalapa ya porque mi abuela vivía en Iztapalapa, pues ahí ya veía otros crews, ¿no? Ya veía mucho RCK, Ok. veía, pues no sé, llegué a ver mucho también SF, LEP, Los LEP, sí, ya. CHK,
pues empecé a ver ya como todo lo que había del boom del graffiti, que para mí siento que como entre el 94 y el 98, vamos a ponerlo así, sí. fue como una explosión muy cabrona del graf. Claro. O sea, ya no solamente era de la periferia de justamente Iztapalapa, Nesa, sino ya estaba entrando justo al centro de la ciudad. Sí. O sea, ya se movía por todos lados y pues eso me llamó un montón la atención, ¿no? Había unos compas que iban a la escuela como a cotorrear, a donde yo iba. Yo iba en la secundaria 14, que era ahí por Coyoacán, Eje 8, más o menos. Órale, va. Y pues ahí topé a banda pues que hacía graffiti, ¿no? Ahí topé a Lorate, topé a otro compa que era el Scoser. Desde esa época también estaba el Ficor, por ejemplo. Órale. O sea, no sé, o sea, hicimos un crew, ¿no? Entre mi carnal, el Orate, el Scoser, y yo, que se llamaba APC. Era, nosotros antaño, APC. No, sí estamos hablando de ya 97, 98 sí, más o menos. Claro. El APC tenía como varios apodos. Uno era como arte popular callejero. O sea, se lo había puesto, creo que era el Orate, fue el que le puso arte popular callejero. Y es muy chistoso porque nosotros nunca pensamos que eso era arte, ¿sabes? O sea, claro, era como, sí. Pues, güey, o sea... Desmadre, tal vez, ¿no? Era desmadre, bueno, en esa época, pues el único que patinaba chingón era el Orate. Sí. El Scoser era más como le latía más la onda punketona, ¿no? Medio punk. A mí, pues yo realmente estaba muy morrillo, güey. O sea, yo me considero como de los más morros, güey, porque yo no conocía güeyes más morros que yo. Sí. Con esa banda, ¿no? O sea, yo en la secundaria... Y con esos gustos, ¿no? Con ese trip, güey. O sea, yo me acuerdo que yo pintaba en mis clases, en mis salones, nadie pintaba, o sea, nadie hacía nada, ¿no? Sí. Entonces era como algo muy chingón. La neta, no teníamos una agenda política, o sea, no era como lo hacemos porque... estamos en contra de algo en específico, era una cuestión de hermandad, de compas que nos juntamos, tenían una banda del Parca y el Orate tenían una banda pues como de hardcore, que se llamaban Los Mugrosos, y era de irnos a su cantón, nos echábamos unas chelas, tocaban, nosotros hacíamos ruido, pendejeábamos, ¿no? Y ellos también eran muy amigos de otra banda que pues a nosotros nos latió un chingo porque se parecía a otra banda argentina de hardcore que era como, pues no sé si era hardcore, era como punk, rock, no sé, como los como 2 minutos. Escuchaba mucho 2 minutos, ese tipo de bandas. Y estos güeyes eran compas de Los Seguimos Perdiendo, que también era una banda así como de punk rock, así medio alternativa. Y pues era ese trip, güey, era como más el punk, el skate, y ese trip fue lo que nos movía a hacer cosas, ¿no? Y era de salirnos toda la noche a pintar, regresar, ¿no? Y así lo hicimos por un montón de tiempo. Después se empezó a juntar, pues conocimos un montón de bandas, ¿no? O sea, pues la banda se juntaba en el Chopo, como a intercambiar estilos, a cotorrear, o a veces a vender los skates, ¿no? También. A comprar skates, a truequear cosas. Conocimos un chingo de música ahí, güey. O sea, había un chingo de punks, había mucho darketo, había mucha banda. Empezaba como el pedo escañero, ¿no? Como, ya sabes, así como del pedo ska. Empezaron a salir la banda fusiones. Exactamente, las fusiones raras, güey. Sí. Pero lo que más me acuerdo que había, pues en esa época era más rocker, ¿no? Los rockers eran los que dominaban. La banda punk y la banda medio darketosa también estaba por ahí. Sí. Y la banda graf también estaba ahí, güey. Solo que no nos topábamos todos, éramos como medio crews. Sí, porque también cada uno andaba por su lado, ¿no? O sea, como los punks en un lado, ¿no? Sí, o sea, la banda del sur, o sea, yo conocía mucha banda del sur, justo porque finalmente yo terminé estudiando en SSH, sur, y entonces había mucha banda del sur, güey. O sea, ahí conocí a los AKS, ahí conocí a los DFK, ahí conocí a toda la banda, pues esa banda era antaño, ¿no? Al Clone, al Toker, a toda esa banda. Pero por el otro lado, ¿no? Digamos, de Iztapalapa, que era por donde vivía mi abuela, pues ahí estaba toda la banda, pues más como, del Orient Side, ¿no? O sea, entonces ahí, pues ya, y en esa, pues ya estaba también la banda, pues CH, la banda,
pues estaban también los PEC, estaba también, puta, güey, no sé, güey, los ERA. Los DEC, los ERA, Simón. Estaba por Azcapo, por ejemplo, había otros güeyes que eran los CDK, Sí. ¿no? Y cuando empiezas a ver todos los crews y todas las, como los significados de los crews, te das cuenta un poco de la perspectiva, güey, ¿no? O sea, de Claro. cuál es la perspectiva ¿Para dónde va, no? dónde va, güey, ¿no? El crew, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de un crew que se llamaba SN, ¿no? Sabotaje Nacional, güey, ¿no? Entonces era como, todo era justo como Desmadrar como el desmadrar, gobierno, güey, ¿no? Estaba, pues no sé, por ejemplo, libertad de expresión del pueblo, ¿no? Como algo tal vez más activista, Claro. aunque tal vez no eran activistas, pero finalmente no éramos activistas, pero sí estábamos de alguna manera rompiendo el nomos, ¿no? Rompiendo Así la es. norma social. O sea, y eso es algo que yo creo que es el graffiti. O sea, el graffiti es un acto que instituye. O sea, Claro. no es algo que esté institucionalizado, no está instituido, pero al hecho de tú hacerlo y que haya una comunidad que lo hace, una Claro. comunidad que lo practica, están instituyendo algo, güey, ¿no? O sea, algo Bueno, nuevo, sí. metiendo una, como digamos, una práctica nueva a un sitio donde no le pertenece. ¿Pudiera ser como un dogma ya, ¿no? El graffiti? No creo que sea un dogma en el sentido de que más bien ha roto los dogmas de la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad es, digamos, un código binario, ¿no? Sí. Es un código en donde la arquitectura te dice por dónde tienes que pasar, los letreros, las señaléticas te dicen por dónde tienes que ir, ¿no? O sea, Sí, está sí, sí, todo sí, sí, construido claro. para que tú vayas, Exacto. hagas y deshagas bajo una regla Ah, huevo, específica, ¿no? sí. La regla de lo civil. Claro, ¿no? no te metas en sentido contrario porque Porque, tienes una ¿no? multa. Pero de repente llega un güey y le pone la flecha al revés, güey, ¿no? Ah, huevo. Entonces, ¿qué es eso, güey, no? O sea, es una intervención que está apelando hacia las normas de la ciudad. Sí. Y el graffiti siempre ha sido eso, es suspender la norma, suspender la ley de alguna manera y dejar más la expresión pura del sujeto, ¿no? De la persona, Sí. digamos, a la vista de todos. O sea, porque ese también es el otro punto, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que el graffiti siempre, o por lo menos los que empezamos en esas épocas, algo que nos interesaba mucho es tu estilo, o sea, cómo creas tu estilo Claro. propio, o sea, tenía que ser como un estilo propio, a pesar de ser apropiación, porque nos han dicho que nos fusilamos del gabacho el graffiti, nos han dicho que no tenemos un estilo, que México no tenía estilo, güey, Claro. México ha creado estilos de graffiti Así es. propios que ni siquiera se llaman graffiti, Ah, ¿no? huevo. O sea, México ha creado expresiones populares que de alguna manera han roto con los estereotipos de la ciudad, güey. O sea, uno de ellos, y que creo que también es muy similar como el graffiti, son los cenotafios, güey, ¿no? Ok. O sea, están todavía más cabrón, güey, porque un cenotafio es una cruz que alguien se murió y la ponen ahí, les vale madres. O sea, es Sí, así sí, de, sí. no hay norma, no hay ley, Claro. yo pongo una cruz ahí, güey. Sí, porque aquí se ¿No? murió y quiero que se Y recuerde ahí- el lugar. ¿No? Y esto es ilegal, o sea, no es Claro. que sea legal hacer eso. Sí, claro. El ilegalismo, ¿no? Digamos, vamos a poner así, el ilegalismo es una especie de acto anárquico en el sentido de que está en contra del Estado y de las normas que produce el Estado. Entonces, Sí. a pesar de no tener una agenda política, sí es un acto político puro, ¿no? Entonces eso es Ok. como que creo que es lo más chingón del graffiti, ¿no? O sea, el graffiti es un acto político puro que no busca convencer a nadie de nada. Así es. Busca simplemente competir con tus propios compas que también hacen graffiti, güey, ¿no? O sea, Bueno. a ver quién se sube al lugar más alto, a ver quién pinta lo más difícil, a ver quién está más movido, a ver quién tiene un estilo más cabrón, Claro. a ver quién... O sea, es un tema de competencia, ¿no? Digamos. No sé si sea sana o no, o sea, no, yo no voy a juzgar, güey. Sí, sí, porque puede ser Porque egocentrismo, súper- no lo porque sabemos. finalmente es muy brutal, ¿no? La competencia, pero es una competencia de alguna manera por el territorio, ¿no? O sea, es una Sí. competencia por el territorio, pero y no solamente física, sino simbólica, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo lo haces? Y en cierto modo también por qué lo haces, güey. O sea, la banda que yo me acuerdo cuando nosotros pintábamos, pues era más adrenalínico el pedo, güey, ¿no? O sea, Era más ilegal, ¿no? era más como de, güey, salirte en la noche, pintar, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, llegar al metro a las 2 de la mañana. güey, Una de a tus la 1 anécdotas, de una a de la anécdota. mañana. Pues era justo lo que estábamos platicando, ¿no? Por ejemplo, nosotros algún día nos tocó que había como otro... Es que bueno,
había muchas cosas también en el graffiti antiguo, ¿no? La banda que hizo graffiti en los 90 sabrá que había, pues en esa época no había no había mucha banda graf. O sea, sí había un chingo, pero no era como ahora. O sea, ahora ya puede haber como 7 Saids, güey, ¿no? O sea, 20, 20 Wong, Yorks. Bang, bien, o sea, no sé, ¿no? O sea, 20 de todos. Antes no, güey. Antes solo había uno, güey. Sí, claro. O sea, solo y se había- respetaba ese y pedo, se respetaba, ¿no? güey. Si tú eres el York CH Sí, y hay güey. otro güey que es York, pues ese güey, ¿qué pedo, no? Claro. Pues era irlo a torcer y a ver tú qué pedo, güey. O sea, A tú huevo. por qué pintas, pues a quién te dio mi tag, A huevo, ¿no? güey. ¿Qué pedo, güey? No sabía. ¿Quién O te sea, sí sientes, había cabrón? como un trip. Había también una fidelidad a los crews, güey. O sea, nosotros, Claro. porque éramos amigos, güey. O sea, no era como güey, voy a entrar a un crew como una institución, ¿sabes? O sea, es como que, bueno, voy a entrar a un crew, y casi hago mi solicitud. O sea, no. Era huevo. como de, güey, tenías que conocer esa banda para que caerle bien a esa banda. A huevo. O sea, si querías entrar a un crew, güey, Sí, ¿no? a O sea, huevo. y que esa banda dijera, güey, la neta eres banda, güey. Es más, vamos a pintar, güey. A huevo. ¿No? Y si compaginaba tu trip, güey, entonces ya eras como parte, güey. Sí, porque si no, pasaba entonces que hasta dentro de la misma banda, si alguien no se caía chido, hasta le daban en la madre, ¿no? Porque Pues yo sí había llegué... putazos, había como banda que no quería estar, o sea, digamos que era como muy visceral todo. Claro. Era como, Claro, esa es aparte la éramos palabra. niños, güey. O sea, Sí, toma en claro. cuenta que cuando eso pasó, yo, güey, tenía 13 años, güey, ¿no? O sea, la banda que empezó a pintar en los 90 seguro tenía 13, 14, 15, 16 años por Sí, mucho. claro, claro. O sea, sí. obviamente tenemos expectativas de morrillo, güey, envidias de morrillo, güey, y pedos de morro, güey. Pero Claro. cuando lo combinas con la calle, pues ya no es tan de morro, güey. Ya Sí, es no, un claro. pedo legal, ya es un pedo como con chacas, porque ya no nada más es contra la misma banda, sino es ya la policía, Claro, otros chacas exacto. que sí están más cabrones, que sí son ñeros, que sí te pueden plomear, que sí te pueden, o sea, a nosotros nos corretearon, nos plomearon, nos hicieron de todo, güey, ¿no? O sea, cuando Claro. les estaba comentando, cuando nosotros nos metimos al metro, era justo por un trip de intentar tapar a otro güey, ¿no? Que era como había un tag de otro vato, güey, que lo queríamos tapar. Y fuimos y dijimos, bueno, pues va, cámara, ¿no? Está ahí adentro. Pero nosotros no sabíamos cómo meternos al metro, güey. O sea, digamos como que fue así intuitivo, ¿no? Veíamos Sí. que había banda que se metía, güey, nos contaban historias, porque, güey, parte de tus cartas de recomendaciones, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te metiste? Sí, ¿dónde estás aplicado, no? ¿Dónde? Ajá, y con quién te estás aplicando, ¿no? Entonces, pues nos llegamos a meter al metro y ahí era como, pues no sé, era como por Eduardo Molina, donde está toda una está la vía del metro, hay un puente, La línea 5, la línea ¿no? 5, sí. La amarilla, ¿no? Simón. Nosotros lo que hicimos fue, o sea, para poder llegar adentro, nos tuvimos que subir por el puente, que es un puente de rejas, ¿no? Ok, Topas, sí, ¿no? sí, Que es sí, un sí, puente de Simón, rejas. sí. Sí, Pero sí, no sí. nos metimos por dentro de las rejas, por fuera de por las arriba rejas, de- güey. ok. Y era como que acá de hombre araña, güey. Simón. Pam, pam, pam. Hasta la mitad de la línea. Simón. Y ahí como, ¡puc! Como que déjate caer, güey, a ver si caes bien. Un pinche espacio, ¿qué te late? De 60 centímetros. Sí. Caminar hasta la barda del metro, ¿no? Ya estaba ahí, cámara, sí. va, pues órale, en chinga, pam, 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 pam. Pero, güey, cometimos el pinche, o sea, el error de meternos a las 11:30 de la noche. O sea, Yo no robé, yo no maté. entonces estábamos ya pintando y así en putiza, cuando yo nada más escucho como mi hermano estaba echando el 18 así, ¡pa! El pa. Entonces estaba echando el 18, yo no lo escuchaba hasta que me empezó a gritar ya así de, Said, güey, no mames. Y volteo, güey, y veo las luces del metro, güey. Dije, no mames, ya valió verga. Nos acostamos así como pudimos todos en sandwichito, güey. Y el metro nos pasaba así. No mames. Qué loco. Se para el metro, güey. Se asoma el vato, güey. Nos ve, güey. Y el orate, pues traía unas pinzas, ¿no? Cámara, pum, 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 empezó a como cortar la reja Sí. porque era la reja que daba a la barda, ¿no? Entonces, Sí. la mitad era la reja, la mitad era la barda. Entonces, corta la reja, nos metemos y ¡pum! Salimos, ¿no? Y fue así como de, no mames, güey, pinche experiencia así súper pinche adrenalina, Sí, perrísima, güey. Encontramos a mi carnal hasta el otro lado de la estación, fue así de, ok.
No, y pues analizar, creo que tenemos ¿no? que Todo el preguntar pedo. bien cómo está el pedo del metro, güey. ¿no? Entonces ya fuimos como pues, ya una banda que ya, pues más expertos, pues que sí se habían metido, pues ya nos decían, güey, no vamos, o sea, sí tienes que como que más bien hacer una estrategia chida, güey. Nosotros lo hacíamos visceralmente, o sea, Claro, era de sí. llegar y darle en su madre a lo que pudiéramos, pintamos patrullas, pintamos casas, güey, pintamos federal. Ya después empiezas a agarrar el pedo que tal vez las casas no era tanto era el tan chido. objetivo, güey, tal vez empiezas a tener rasgos de ética, como cualquier práctica necesita una ética, ¿no? Claro. Y la ética del graffiti tenía reglas como muy claras, güey, era como no podías tú pisar a digamos, una bomba, güey, con un tag, güey. Sí, o no. sea, aquí ahorita Sí, no. tú ves así bombas pisadas con tags y eso no se veía tanto, güey. O sea, Sí, al menos que era un odio, ¿no? Que haya un Claro. odio directo, sí, pero realmente No, porque eso es lo que lo catalogabas hasta de pinche toy, ¿no? Pinche sí, chaca, era más, ¿cómo te atreves a hacer exactamente, eso? era cabrón? como más probable que fueras más toy pisando de esa forma a decir, ok, bueno, pues una bomba sí podría pisar un tag, una pieza sí podría pisar una bomba. Así es. Y cosas así, ¿no? O sea, digamos como que se empezaron a hacer reglas del graffiti como muy específicas y que creo que ahora pues ya es un desmadre, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué? ya Porque hay otras cambiado. formas éticas de otros grupos que empezaron a surgir y que de alguna manera esa parte old school como lo primigenio del graffiti, Sí. pues no, se perdió, güey, ¿no? Se perdió una parte. ¿Qué hacías? Este, ¿Qué hacías en esos tiempos, Said? En estilo, en letras, carácter. ¿Qué es lo que era lo que Pues te a mí me latía? latió un chingo el tag, güey. O sea, creo que el tag. O sea, veía pues gente que hacía tags. O sea, a mí me mamaba el pedo guanato, güey. O sea, el pedo Sí. de los enredados. Los enredados. Me mamaba muy cabrón, güey. Siempre había como banda que traíamos como un black book con tags, güey, ¿no? O Simón, sea, ese era sí. como nuestro Biblia de Ah, tags, huevo. güey. Si Ah, venía huevo. alguien de guanatos, pues a ver, sácate unos tags, Güey, sácate ¿no? el estilo, ¿no? Y así era de intercambiar estilos en todos lados, ¿no? Me gustaba mucho los tags pues sí, los CH me latió un chingo, York, sus tags, pues ese güey innovó un chingo muy cabrón en el tagging, Sí. ¿no? O sea, hacer como formas específicas en el mismo enredado, donde ya no solamente es un concepto de letras, sino Claro. es un concepto, digamos, como De de imagen en el mismo, digamos, en el mismo trazo, Sí. pues estaba bien chido, güey, ¿no? También estaba, por ejemplo, el Asco también hacía como muchos flares y como, digamos, ciertas letras que venían un poco, sí, pues, digamos, siento yo, ¿no? Que tanto el graffiti como de Guadalajara, el graffiti de aquí de la Ciudad de México, el graffiti de pegado al norte de la ciudad, Ujú. pues diga al norte del país, pues sí tiene una Pegado, influencia gabacha, influenciado. gabacha, pero cercana, digamos Los Ángeles, Ujú. ¿no? Houston. Texas, bueno, por ejemplo, mis primos eran de Texas, ¿no? Entonces ellos, como que el trip cholo, que a mí también me latía, fue más por mis primos, porque Ok. mis primos tenían carros estos como de Lowrider. tipo de los que se mueven tipo lowrider, o sea, el pedo, por ejemplo, no sé si han escuchado lo de Monterrey, todo el pedo de la cumbia rebajada. Ahora sí me vienes pidiendo que te perdone. Una bebida que se llama Soup, que es un pinche jarabe para la tos con droga. Con un agradable sabor a uva. Esa madre, la banda se la chingaba y todo se hacía lento, güey. Entonces el pedo del hip hop lento, o sea, Bien, de ahí. viene del pedo tejano, güey. O sea, el pedo tejano es lento y, o sea, tú escuchas al Paul Wall, a todos esos Sí, güeyes sí. raperos tejanos, güey, de Houston, y todo es lento, güey. Y todo su pedo de lowrider es lento y traen unos pinches rines con picos así pasados de verga, güey, así. Sí, chonchos, sí. güey, ¿no? Así, y todo es así como. Y la migración entre Monterrey y Texas Sí. es muy clara, güey. Yo tengo un Ok. amigo que también es escritor de antaño, el Real, Ajá. que es de los Burner. No sé si Simón. lo- Sí, de hecho es nuestro padrino. Saludos al Real Bull, fue el primero que Real, estuvo. padrino. Ay, mijito, ¿cómo te lo explico? Yo siento que el graffiti en México viene directamente o sea, digamos, la parte de la influencia gringa
viene por parte de toda la migración. De migrantes, que claro. hubo, ¿no? O sea, Así todo es. el pedo, por ejemplo... Sí, no es pues, como que viniera el americano y te enseñara a hacer graffiti, sino más para bien el nada. mismo Y mexa además vamos a ponerlo que de otra regresaba, manera. ¿no? Y si lo pones de otra manera, los que también estuvieron en Nueva York y los que también estuvieron en Los Ángeles Claro. son mexas, güey. Son Sí, hijos de sí. salvadoreños, son hijos Así de es. peruanos, son hijos de puertorriqueños. O sea, el pedo Sí, del sí, graf sí, sí, es sí, latino, sí. güey. Es Sí, más latino, latino. hispano, güey. O sea, el pedo de New York, güey, los Fabulous Five y todos esos, güey, Sí. pues puro hijo de mexas, salvadoreños, puertorriqueños. O sea, Lady Pink es de Ecuador, güey, ¿no? O sea, Órale. la banda de Los Ángeles, pues finalmente son mexicanos, güey. O sea, Sí. este pedo nos pertenece a Los nosotros. O sea, no es un nombrados pedo de pochos. que sea de los gringos que nos vinieron a colonizar o a cultivar, un pedo de grasa. Güey, ese es un pedo latino, güey. Así como el hip hop, así como el jazz y el soul y todo ese pedo es black, Sí. pues de todo el pedo del De hip la hop, del cultura, merengue ¿no? y este pedo, pues también viene del pedo latino, güey. O sea, bueno. entonces yo siento que es parte de nosotros, güey. O sea, tenemos, por ejemplo, nosotros cuando tuvimos esta influencia muy cabrona de gabacho, de graffiti, nosotros en realidad el texto, vamos a poner la práctica, era una práctica muy basada en la cultura fronteriza californiana México, que además California también fue México. Sí, ¿no? claro. O es Era México, México, ¿no? ¿no? Bueno, todavía Para mí algunas sigue siendo partes, ¿no? México, güey. Toda esa A banda huevo. es mexicana, güey. Hablan huevo. español y todo el pedo. Sí, sí, sí. Entonces, ese trip, por ejemplo, era como la práctica. O sea, el skate es californiano. Y aquí la primera banda, o de los primeros banda que empezó a escribir, a hacer graffiti, pues era skate, güey. Skate. ¿No? El pedo del tatuaje, güey. Es californiano, güey. Es digamos, de esa zona, ¿no? Del norte, y también la tenemos aquí, güey. Claro. ¿No? El trip, por ejemplo, no sé, del lenguaje con el que se dicen las cosas. Así es. Aquí también había el placazo, güey. Aquí también se decía placa, aquí vamos a plaquear, güey. Claro. Eso ese pedo es también como Tirar chicano, barrio. vamos a ponerlo así, ¿no? Sí. O sea, ya después como que, ya como con las revistas de graffiti y todo este pedo, como que se empieza a ver ya esta como onda del graffiti New York, güey, ¿no? Que, sí, esto es una bomba, esto es un tag, esto Sí, es a ponerle ya nombre, nuestro ¿no? léxico Claro. sí es del graffiti New York, ¿no? Pero digamos la práctica, pues es más una práctica de migración, de fluctuación migrante, ¿no? Mis primos que vivían en el Gabacho también llegaron, los deportaron aquí, güey. Mucha gente que vivía allá se venía para acá, ¿no? Entonces, pues sí, había mucho, y sobre todo en la periferia de la ciudad, ¿no? O sea, Sí. Ciudad Neza, Iztapalapa, ¿no? Que creo que son las zonas donde más se dio. Sí, de alguna manera, y realidad, ¿no? Zonas hasta más marginadas, donde la neta había un poquito más de escasez de muchas cosas, ¿no? Donde también había mucho graffiti. Porque también graffiti. en esos años que tú decías, hace rato platicábamos, ¿no? Fueron los años en donde vinieron muchos movimientos hasta políticos, ¿no? Me acuerdo mucho del Exacto. STL en la marcha que vino del comandante Marcos, ¿no? Que vinieron desde Chiapas y venían marchando y llegaron a la Ciudad de México, creo que fue por el 92, ¿no? Por ahí, ¿no? 94. Fiebre del chupacabras. Nosotros somos una generación muy cagada, güey, porque somos una generación que por un lado vivió la libertad de ser joven en el espacio público. O sea, Sí. porque si tú le preguntas a la gente que vivía en los 70s, ¿no? En los 70s, en el 68. Sí. O sea, en el 68 lo que pasó, que ya había intervenciones en el espacio público. Sí, Además, sí, o sea, sí. si nosotros Sí, nos sí, remontamos sí. más Más para antiguo, atrás, güey, claro. O sea, Sí. el graffiti de protesta fue en los 60s, güey, ¿no? Sí, O sí. sea, nosotros tenemos una raíz de intervención en espacio público desde los 60s y desde antes, porque hubo movimientos ferrocarrileros en los 50s que Claro. ya hacían intervenciones en espacio público. Sí, de nuestros Había- abuelos y padres, ¿no? Había movimientos de poesía de estridentistas que pintaban en la calle, güey. O sea, había, o sea, te estoy hablando esto de los 30s, 40s, o sea, en México. Ah, no mames. ¿No? Tenemos ya, si te vas más atrás, pues hubo una identidad nacional creada por gente que trabajaba en el espacio público, que son los muralistas, güey, ¿no? Claro. Digo, yo no me siento nada reflejado con el muralismo mexicano en el sentido de nuestra misión,
¿no? Porque creo que hay una Sí, confusión, sí, sí. o sea, hay banda Claro. que sí dice, no, nosotros somos los nuevos muralistas, Azteca. Lo traigo en la Y sangre, chingada, cabrón. y quiero poner acá Mi tío fue mi Siqueiros, raza y la verga, ajá, justo, y el abuelo Diego Rivera, o sea, sí, güey, pero ellos trabajaban para el Estado. Claro. Ellos hicieron el concepto de Estado-Nación. Así es. El concepto de raza, el concepto de indígena, el concepto... Todos los conceptos que sabemos de lo que es México lo produjeron la institución. Y esa institución fue el muralismo, ¿no? En el caso del arte. Sí. Pero todos Bueno, los sus que obras estuvieron- en donde están plasmadas, Claro, ¿no? Desde están ahí en puros empezando, edificios ¿no? oficiales, Claro. ¿no? Y el graffiti no es oficialista, el graffiti siempre estuvo fuera del pedo oficial, güey, ¿no? Entonces, si yo me pongo a creer que soy nieto de Siqueiros, pues sí, o sea, estoy confundiendo las cosas. Y yo creo que a veces la banda confunde ese tipo como de conceptos, ¿no? Yo creo que el graffiti viene totalmente de otro tipo de digamos, de interés, ¿no? O sea, Así de es. interés sí de hermandad con la gente, pues, nace en la calle y está hecho para la calle. Así es. ¿No? O sea, no está hecho para ni dogmatizar a nadie, ni para... O sea, hay escritores dogmáticos, ¿no? O sea, estos sí los hay. Sí, sí, sí. Y sabemos quiénes son, pero no hay, pero no Pero es que les vamos a decir. Pero no es que esa práctica sea la que es el grafiti. O sea, el grafiti en sí mismo como tal no tiene agencia, güey. O sea, Claro. no tiene agenda, pero sí tiene agencia. O sea, esa es la diferencia. O sea, que siento yo con un movimiento ya político. Ahora, si nos vamos al grafiti que sí es político, entonces ahí estamos hablando como por ejemplo y que también es parte de nuestra herencia, porque yo Sí. también conocí a mucha banda de escritora, por ejemplo, no sé, El Escape o Ok. qué sé yo, o sea, hay muchos escritores que venían de movimientos punk, Sí. anarquistas, Sí. ¿no? De pedos o sea, no sé, o sea, ahorita está muy de moda el veganismo, pero eso ya estaba desde hace Claro. más de 20 años, güey, de que ya Sí, hay sí. banda que incluso... La protección de animales, ¿no? Inclusive, sí, ¿no? luchaba por la protección de animales y traía un pedo de punk súper roto, pero también como muy conciencia, muy de hacer fanzines, Sí. muy de... Ahí sí estamos hablando de una ideologización, vamos a ponerlo así, Claro. pero en contra del Estado, no del Estado, ¿no? Claro, Entonces, sí, 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 como sí. que el graffiti punk, siento yo, se mezcló al final, ¿no? Como con el graffiti hip hop, vamos a llamarle así, Sí. y creó como unos híbridos interesantes en México. O sea, Claro. ¿por qué? Porque siento que surgieron tanto movimientos musicales que mezclan el anarquismo del punk con el hip hop, ¿no? Y tenemos, no sé, pues hay varios grupos de ese tipo, ¿no? Y creo que también, pues tanto en el gabacho como en México, como en Latinoamérica, se dio como esa simbiosis, ¿no? Esas Claro. pequeñas simbiosis se fueron dando entre tribus que también tiene que ver con algo migratorio. O sea, las tribus urbanas, vamos a poner Sí, así, o que sí, les sí, llamaban sí. las subculturas o esto, Ok. que eran muy marcadas, ¿no? Vamos a ponerlo así. Nosotros como gente de ciudad, vamos a ponerlo así, sí éramos muy territoriales en ese sentido. O sea, si tú eras graf, sí era como muy un trip graf, Sí, 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 sí. ¿no? Sí. Y de eso, por ejemplo, ya con lo de los gustos musicales y todo, sí había como ciertas tendencias específicas que no se mezclaban. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba con alguien que venía de Veracruz o de Chiapas o de Oaxaca? Claro. ¿no? Que llegaba y decía, no mames, o sea, me late un chingo el pedo cholo y el dark y el pedo skate y Sí, ya sí, hacían una exacto, mezcla exacto, así exacto. como de gremlin, así súper Sí, sí. bizarra, güey, ¿no? Que dices, güey, no mames, o sea, y ahora, bueno, muchos lo vemos mal. Así nacieron Pero- los escatos. Así nacieron, así, sí, por ejemplo, hay unas fotos muy, muy buenas de un fotógrafo que se llama Federico Gama, no sé Ajá. si lo conozcan. No, yo no. Se las recomiendo, están Hay que buscarlo. increíbles. Anótenle. Que se llaman Mazagua Cholo Escato Punks. Ah, no, a ver. Y es toda la comunidad triqui, Mazagua, güey, que llegó, güey, y que vio todo el desmadre. Y nosotros, que éramos súper cerrados, ellos tenían la mente más abierta. Claro. Decían, güey, yo sí puedo mezclarlo, güey. A huevo. A mí, O sea, a mí digan, me vale madres, verga. güey, ¿no? Y eso estaba, o sea, estaba muy, muy, vamos a poner así, muy penado, ¿no? Por nosotros Sí, mismos, por ¿no? nosotros. Porque ahí sí eran dogmas entre tribus de que no podía ser Sí. skate y dark a la vez, ¿no? O sea, pero sí lo sabía. Claro. O sea, es más, había también mucho estigma como con el pedo homosexual, güey. O sea, Sí. no había homosexuales grafiteros. O sea, sí había, pero Sí, era como más... se escondían. Ya ahorita sí está Saludos, como- Ubre.
Ya, güey, ya lo sabemos. O morras, güey, ¿no? O sea, había Sí. muy pocas morras, güey. Las morras que eran súper aguerridas, güey. O sea, digamos, una morra que rompiera todas las reglas de la ciudad, ¿no? Y del pedo de ser mujer en ese momento, ¿no? De salir en la noche. En el horario, ¿sabes? claro. Para que te dejen salir, güey. No te tenías que salir así como de la ilegalidad también. No sé, hacer todo lo que un vato hacía en la noche. Hacerle una morra, pues era un pedote, güey, ¿no? Entonces, Salían por eso disfrazadas, ¿no? Así como que... No, en serio, me tocó ver como que salían por como eso que había para una menos, fiesta, güey. ¿no? Y se iban como para la fiesta y ya se salían del cantón y se quitaban no sé, el vestido y se ponían pantalón, sudadera y vámonos a pintar. Pues había unas que ya eran así en el rotismo total de Sí, de verga y vamos, eran así. O sea, había crews de morras Sí, también. claro. Había, no sé, güey, la forma en que se pintaban no era igual, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya, pues ya vas, pides tus botes en Montana y no hay pedo, güey, ¿no? Sí. O sea, en Hasta esa por época línea ya lo nos puedes robábamos pedir. los botes, güey, o sea, nos robábamos las válvulas de los pegamentos para tener fat caps porque Sí, no había fat sí, caps, güey. exacto. Hacíamos nuestras propias, íbamos a los tianguis por hacer piedras, nos hacíamos nuestras propias válvulas, picándoles con alfileres, agujas, jeringas, lo que Sí. tuvieras, para hacer una pinche válvula más acá que choncha. abriera choncho, güey, ¿no? No había muchos pilots, era como que gente que iba al gabacho, regresaba con mercancía, te la vendía, o sea, todo era Como que el más, chopo era el punto, ¿no? Para en el encontrar chopo, o a un veces poco, ¿no? también en ciertos parques, lugares Coyoacán. donde te podías topar banda, o tiendas como tianguis, güey, que ibas Ok. en Santa Marta, pues Sí. ahí venden todo, güey, desde Sí, armas sí, hasta... sí. Pues Hasta ahí niños. vendían todo, entonces, bueno, pues ahí conseguías un chingo de cosas, pero realmente lo hacíamos, era todo súper artesanal, güey. Sí. Todo era súper artesanal, era muy, por ejemplo, muy entre la banda Graf, sobre todo los que hacían legal y sobre los que hacían y más bien que estaban jamás coludidos con las instituciones, pues era como técnica única, aerosol, ¿no? Sí. Y tú ves un escritor de graffiti completo, Pero y, que se güey, queda no ahí, mames. que se O queda sea, ahí. usan aerosol, brocha, piedra, Ah, plumón, ok. pluma, lápiz, Sí, güey. sí. Todo, güey. El primer tag está hecho con lápiz, con pluma en un cuaderno, güey. O sea, ahí viene el origen, güey. O sea, entonces como que querer negar que nadie use otras cosas más que aerosol, a mí se me hacía bien pendejo, güey, ¿no? O sea, y hasta la fecha, güey. Y creo que claro. por eso es algo de lo que finalmente me hizo salirme mucho del trip del graf, porque de repente se empezó a convertir en algo como que, no por el graf mismo, el graf como tal existe y es Claro. brutal, pero las prácticas de cómo la banda empezó como a encasillar al graffiti, Claro. siento que fue lo que a mí me hizo como ya no querer Como estar ahí, buscarle güey, buscar también. otra cosa, güey. Qué loco. Por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho de una vez hice unas bombas con unas revistas, güey, ¿no? O sea, Ok. empecé a pegar como revistas, pedazos de revistas porno, de periódicos, así, y las corté como una bomba, ¿no, güey? Y no mames, era un super toizazo, güey. O sea, lo vieron como una toy, como, güey, ¿qué pedo con ese pinche toy, güey? Haciendo esa mamada. Chale, güey. qué verga. Para mí estaba bien Estaba verga, bien o sea, para mí chingón. era como, no mames, me Sí, pasé sí, de sí. verga. Y tal, no mames, güey, ¿ya viste esas mamadas, güey? Como esta Claro. nueva banda que se quiere sentir acá. Yo decía, pues, ¿qué, güey? ¿Qué tiene, güey, no? O sea, ¿cuál es el pedo, güey, no? Claro. O... Y no ahora sé, ya hay güey, gente que lo hace, ¿no? O sea, sí, ahora ahorita ya está. hay- Y esto lo ves en una galería, obviamente. ya No, es como mames, otro ya pedo. hasta vende, güey. Que nos hizo así, solo son puros recuerdos, sí. Nunca perdimos el frenesí.